Ahora sim. Bueno, empezamos acostado, acostado. Bueno, empezamos mais um conversatório. Lá é o segundo ciclo, de cada ciclo são 30 charlas por live e YouTube. E hoje teremos a presença do diretor, dramaturgo, realizador e cofundador do Teatro Asteleiro aqui de Madrid, lá de Madrid, Luiz Miguel Gonçalves Cruz, ou Luiz Mi. Que tal, Luiz Mi? Boas Muy tardes, bien, boas noites. Que tal? buenas noches y Acostado? encantado. Sí, sí, Acostado, acostado. acostado, acostado. Luiz Mi, vou começar por la pergunta clássica que temos, todos os criadores estão perguntando. Como está vivendo este momento como criador de um momento excepcional que é do confinamento provocado por la pandemia, aunque estamos em uma fase já de la primeira desescalada. Aqui estamos na segunda, porque vivo em um pueblo a 40 minutos de Barcelona. Pues, por raro que parezca, como creador, como dramaturgo, que es lo que Sim. yo en principio me considero, pues la verdad he vivido como una especie de luna de miel, donde yo me he estado única y exclusivamente enfrentándome a la escritura, a escribir, a terminar proyectos ya empezados, a idear unos nuevos. Me he sentido por primera vez en mi vida escritor, porque solo tenía que escribir. Curioso porque há umas semanas o dramaturgo Javier Dal comentava que Borges praticamente vivia confinado para a sua escritura, já que o seu processo de problema de la retina, que provocou a cegueira, ele começou quando ele era muito jovem. Então, para mim, Sí, era uma pessoa que estava, de alguma maneira, confinada do mundo e criado uma obra sí, 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 espetacular. sí, sí, sí. Sí, de hecho, como realizador de televisión española, acabo de realizar un documental sobre un compositor de música ligera, Manuel Alejandro, bueno, se emitió hace poco y le llamé y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Y él me dijo, yo estoy igual que siempre porque no salgo de mi habitación, de mi piano y aquí compongo. Ha sido algo raro. Ha sido la primera vez que yo no he tenido que hacer otra cosa que escribir. Entonces, por un lado, ha sido gozoso, ha sido placentero, aunque por otro hay una realidad alrededor que no la puedes obviar, que ha provocado muertos, que ha provocado un confinamiento, que ha provocado un estado, si no de guerra, de alarma, y además va a provocar cambios futuros que no sabemos qué va a ocurrir, sobre todo con nuestro oficio, el del teatro, el de las artes escénicas. La crisis va a ser dura, va a haber que pensar en otros medios, otras vías, a corto plazo. Esperemos que a medio o largo plazo todo vuelva a su cauce. Pero sí que hay que pensar que el teatro está viviendo otra peste nueva. El teatro es quizás una de las artes más antiguas y las que más veces ha sufrido la peste, ha sufrido prohibiciones, ha estado siglos prohibido y ha renacido. Probablemente nos toque ahora una nueva época de sufrir esa peste o eso que venga, ¿no? Te referia também à questão econômica, não? Además do, Sí. creio que o confinamento está provocando uma reflexão, está provocando que os criadores tenham que explorar novos limites, novos caminhos, novos linguagens, mas por outro lado está a tamanha crise econômica que já está tocando a este coletivo de maneira brutal. Né?
Sí, sí, la crisis económica toca a este colectivo como a todos los colectivos, solo que este colectivo era uno de los más precarios Sí, exato. anteriores a Uhum. la crisis. Sí, va a haber que pensar en otros medios, otras vías, pero esas vías ya estaban ahí. Uhum. Eh, lo que también va a haber que pensar es en nuevas historias. ¿Qué historias contar para, para que sean de interés Uhum. para el público? ¿Qué historias voy a contar que les lleguen al corazón al público y quieran entrar en una sala cerrada, sentado a 20 centímetros de otra persona? ¿Qué historias voy a contar para que merezca la pena correr el riesgo de ir a un teatro? O... Porque la experiencia teatral no se puede perder. La Sim. experiencia teatral del espectáculo en vivo es como experiencia muy potente. Eso no se va a perder. Eu comentava sobre contar novas histórias ou como atrapar o público em novas histórias. O outro dia, charlando aqui com Pedro Viloro, ele comentava da regeneração de Vosotros, de onde apareceu dramaturgos extraordinários. Entre eles está Tu Nombre, está de Raul Hernández Garrido, está como ai, caralho, o outro cofundador do Teatro Brasileiro, como se chama? Desse grupo Juan de Vosotros. Mayorga João Mayorga, pero hay outro também. y sí, José Ramón Fernández. Zé Ramon Fernandes. Foi um grupo de dramaturgos que apareceram, de criadores, que de alguma maneira revolucionaram as cenas e aportaram novas propostas. Não? Passará, o momento que estamos vivendo exige, não? Que apareçam novas propostas, novas vozes. Não? Vamos ser capazes de contar, criar novos relatos, novas histórias? Estamos sendo capazes? Estamos obligados a escribir esa nueva historia. Probablemente lo que a lo mejor va a ser una reflexión sobre la propia, el propio hecho de la escritura. Es decir, ¿qué historias vamos a contar que se separen de un entretenimiento vacuo o barato, pero también qué historias vamos a contar que también se separen de una experimentación, no por la experimentación, sino de experimentar el estilo propio, que es lo que últimamente estábamos haciendo como escritores, trabajar sobre escrituras propias, personales de cada autor, refinando estilísticamente la escritura. A lo mejor también hay que separarse de eso y buscar historias contundentes que impacten en el corazón de los espectadores y lleguen al inconsciente, que sean historias que no se olviden. Vamos ver muitos textos nos teatros sobre o confinamento, sobre a pandemia, ou não necessariamente passará? No lo sé, no lo sé. Yo creo que ahora estamos escribiendo muchos textos sobre la pandemia, pero probablemente cuando se pueda hacer teatro no lleguen tantos textos. No, yo creo que cuando pase la pandemia y podamos hacer teatro, lo que tenemos que escribir son textos que le interesen al ser humano, que digan qué es lo importante para la vida, qué es lo esencial para el ser humano, que construye al ser humano como ser, como hombre, ¿no? Eso es lo que yo creo que se va a ver. Sí, habrá mucho, o se utilizará la pandemia y el confinamiento y la alarma, se utilizarán como fondo, como background para muchas historias, pero igual es al principio. Luego ya, yo lo que espero es que de este estado de guerra pues salgan nuevos textos
que configuren al ser humano del siglo XXI. ¿Cómo va a ser el ser humano del siglo XXI? Sí. Es una Hasta ahora todos somos seres humanos del siglo XX. del siglo XX. Está haciendo muchas Hemos preguntas. sobrevivido. Sí. Pero ¿cómo será el hombre del siglo XXI? Es lo que se va a escribir a partir de ahora. Claro. Eu estava pensando aqui na questão que eu comentava sobre o ser humano do siglo XXI, não hace muito na cadena C, é o diretor e dramaturgo, ai caralho, como se chama, que comentava sobre seguramente o teatro tendrá que ocupar novamente as praças de los pueblos, seria para criar novos espaços para os criadores de espaços que se perderam. Está o fator da crise econômica, não sabemos se cerraram salas ou não, pero apontava, señalava de que podemos perder como em outros momentos que não foram de pandemia, por la precariedade ao teatro. Ao largo do tempo vamos perdendo pessoas talentosas que vão abandonando este ofício para ser outras coisas. E uma das coisas que Andrés de Lima, e ele comentava isso, comentava que deveríamos volver a ocupar as praças de los pueblos. Bueno, a lo mejor va a haber que ocupar las plazas de los pueblos porque los teatros estarán cerrados o tendrán un aforo tan mínimo que no sea rentable. Y a lo mejor habrá que hacer teatro en las plazas de los pueblos, en los campos de fútbol, en los polideportivos. Sí, pero eso ocurrió al final de la Edad Media, al principio del Renacimiento, y lo que se escribía o lo que escribían esos autores era volver a retomar los mitos, volver a retomar las obras de teatro que se habían escrito y se habían perdido de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Lope de Rueda, todos empezaron a volver a escribir el mismo teatro que se había escrito en la memoria, el que estaba en la memoria del ser humano. Puede ser esa la posibilidad. Apunta porque eu tenho charlado com as pessoas e hay muita gente relendo clássicos. O confinamento ha provocado que isso, ou ler os clássicos, ou ler filosofia, ou ler as estatísticas dos periódicos, não? De quantos estão infectados ou quantos estão mortos. Então, há muita gente se refugiando em los clássicos e na filosofia. Puede ser, porque de alguna manera hay que este estado de guerra, de alarma, ha hecho como que reseteemos, que volvamos a partir de cero. Y hay que volver a partir de cero y a reelaborar y a repensar el ser humano desde el punto de vista de los primeros seres humanos que pensaron así, ¿no? Sí, va a haber que volver a revisitar los clásicos, va a haber que volver a pensar qué es lo que tiene de interesante la escritura teatral, qué es más interesante, escribir simple entretenimiento o escribir experiencias personales o refinar mi estilo o intentar buscar unos textos que se reencuentren con los viejos mitos y con los nuevos mitos que se creen. Isso também não pode provocar também que o público que é esse público de teatro também, em determinados momentos, não sinta também essa necessidade de volver a la sala de espetáculo? Es posible, sí, querrán, porque recordarán el placer, pero probablemente el teatro es un medio que tenía un público de edad bastante avanzada. Sí. Y probablemente mucho de ese público ha muerto. Entonces, con lo cual, el estado de guerra, el estado de caos,
para el teatro es mucho mayor todavía que el del resto de la sociedad. Entonces va a haber que hacer retornar a esos espectadores que queden vivos y hacerle ver a los nuevos que la experiencia teatral es muy potente. Talvez, pensando aqui um pouco em Madrid se mantêm teatros como La Zarzuela, teatros clássicos, pero por outro lado, nesses últimos 10 anos com a crise de 2008, 2007, as companhias, as novas companhias ou companhias independentes, ou jóvenes companhias, han conseguido construir um público novo e renovar muitíssimo o público das salas medianas e pequenas. Talvez desde as instituições públicas ou gestões, não terá também um papel importante de conduzir esse público jovem a ter contato com um espetáculo como La Zarzuela, como teatros mais clássicos. Pero incluso en esas salas pequeñas, también había público joven, pero también había un público de edad más avanzada. No solamente hay que llevar el público joven hacia otros teatros, sino que hay que fidelizarlos en el teatro. Por isso. Y hay que conseguir. Y probablemente sí haya que salir a las plazas a captarlos. Claro, porque são essas companhias que vivem, as companhias independentes, elas vivem de maneira muito precária. E as salas programam, têm sua capacidade de programação, que não é, como puedo colocar, tem limite, não podem comportar a todos. Sim, não? Sim. E isso também nos hace repensar de que desde as autoridades, ajuntamento e governo, terão que rever toda essa normativa, porque se perdeu o teatro callejeiro. Se ha perdido o teatro callejeiro porque se criou muitíssimas normativas sobre não se pode ser ruído, não se pode ser... Eles estão nas praças, não? Sí. Pero también hay mucho teatro al aire libre, hay mucho teatro, festivales, y que también es al aire libre y que ese puede salir, puede comenzar muy pronto. Es decir, habría que repensar también esos festivales. El Festival de Teatro Romano de Mérida, el Festival El Grec, muchos festivales habría que a lo mejor repensarlos para no pensar solo en grandes espectáculos, sino en otros espectáculos de medio formato, de textos más, más modernos, además de pensar en los clásicos. Sí, vamos a estar por lo menos un año pateando las calles, eso seguro. ¿Te ha afectado? Y fíjate, a lo mejor las salas pequeñas, una sala grande de 1000 espectadores, si le obligas a tener el 30% de aforo, tendría 300 espectadores. Mientras que una sala de 100 espectadores le obligarías a tener 30 espectadores, que normalmente, últimamente, era el público que tenía. Sí. El 30-40%. Con lo cual las salas pequeñas a lo mejor no van a notar tanto la crisis. 60, 80 personas. Claro. Sí, y muchas veces no se llenaba, ¿no? Entonces, pues probablemente esas salas ya pueden comenzar a trabajar casi con la misma pobreza y penuria, pero la misma que tenían antes. Sí. Seguramente a mesma ou um pouco mais complicado. Comentava sobre a distância. Puede ser una oportunidad, porque si no todos los teatros grandes abren, hay un público que puede ir a esas salas pequeñas, ¿vale? A llenar el 30%. Seguramente Madrid pasará con Barcelona, ¿no? As salas se abrirão a partir de setembro. Sí, es posible. Isso significa que já não teremos que manter a distância con la mascarilla, creo que sería suficiente. Sí, pero el público igual tiene miedo.
Sí. El público, hasta que no haya una vacuna, pues puede pensar que si voy al teatro... Por eso el teatro tiene que también hacérselo fácil a los espectadores. Tiene que tener que cuando compres la entrada te den una mascarilla, te den O pues, líquido de la mano. líquido. O repensar, en vez de hacer una sesión, hacer 3 sesiones. Sí, hay que... De 30 personas por sessão, um teatro de 100 lugares, criar várias, sessão das 6, sessão das 7h30 a 8 e sessão das 9h30. Seguramente tendrá que repensar. Habrá que pensar muchas cosas, pero yo creo que lo principal hay que podérselo fácil al espectador, pero el espectador se va a pensar mucho que va a entrar en una sala a correr un riesgo para ver una obra tonta. Entonces, el contenido, la propia obra, el contenido estético, el contenido... Sim. Aí tu entra num tema muito interessante, porque seguramente há espectadores que não iriam ver, por exemplo, um espetáculo, não sei, uma comédia. Agora está muito de moda como se chama isso? Improvisação, não sei o que lá, e coisa assim. Que, por exemplo, eu fui a ver porque dos amigos estavam escenificando um projeto destes e não sei se chegava a 1000 pessoas. E recorda que no bairro de Gracia eu fui a uma sala que seguramente havia mais de 600 pessoas, pero quando saímos já fora já estava lleno para entrar na segunda sessão. Há um público que vai a esse tipo de espetáculo. E depois aí o público que busca um espetáculo dramático, um espetáculo mais de dramaturgo. Isso pode ser também uma oportunidade para o teatro. Sí, por lo menos hay que pensarlo como oportunidad. Sí. Hay que intentarlo. Pero sí que replantearse esos textos, qué textos va a querer ver, qué textos va a querer escuchar el espectador del siglo XXI después de la pandemia. Es interesante. Es decir, para ver algo de entretenimiento lo puedo ver en la televisión. Sí que es verdad que, aunque incluso los espectáculos de entretenimiento en el teatro tienen un plus, que es el de la arte viva, ¿no? El de algo que está pasando ahí, y la emoción es mucho mayor que si lo veo en televisión o en el cine. Hay que seguir pensando que ese plus va a seguir ahí, es decir, el placer que siente el espectador al ver una obra de teatro, al ver danza, al ver un espectáculo de arte viva, es muy superior al que puede tener en principio viendo una película, viendo un programa de televisión. Eso hay que pensarlo. Pero además, ¿qué escribimos? ¿Qué texto le vamos a dar? ¿Un entretenimiento? ¿Una paja mental de autor? O un texto más potente o más dirigido al inconsciente del espectador. ¿Qué es lo que va a estar deseando escuchar el inconsciente del espectador del siglo XXI? ¿Con qué se va a emocionar? ¿Con qué se va a emocionar? Eu creio que nos coloca numa situação também, eu creio que como coletivo, o teatro ha tenido alguns pecados que talvez nesse momento provoca algumas reflexões, não? Que dentro de determinados espaços, quando dentro do próprio coletivo se criou, se ha criado classes, não? De pessoas que estão em determinado lugar, pessoas que estão em determinados lugares que se relacionam entre elas, não? Então, aí na classe A, ou na classe B, ou na classe C, que seguramente há pessoas que são muito válidas e que têm um trabalho extraordinário, mas também estão
lo que chamamos os guaises, os amigos que estão ao redor. Talvez nesse sentido passará alguma fatura ao teatro, essa maneira de como se diz, esse clube donde sempre ha havido grande coletivo, e creio que são as companhias, que são as cocinas do teatro, que criam proposta, que criam onde aparecem grandes atores, onde aparecem grandes diretores, grandes dramaturgos, e creio que isso pode ser interessante para colocar as coisas em seu devido lugar. Sí, sí, porque habría que pensar que de la misma manera que al nuevo público le va a interesar otro tipo de textos, también se va a crear un Star System diferente, habrá otros actores que gusten más que los actuales, un tipo de texto. Sí, yo creo que se puede empezar todo de cero. Y además hasta no vendría mal que empezara todo de cero. Algunas cosas se van a perder, otras cosas se ganarán, pero sobre todo lo que habría que intentar es que las que queden sean las esenciales, sean las que de verdad importen al ser humano, importen al inconsciente y emocionen. Es decir, muchas veces probablemente al teatro, y con el cine se ve, sí, que se hacía últimamente, no todo. Había mucha experimentación, había también mucha diversión, pero a lo mejor el poder de emocionar no era tan grande como Creo que entramos veníamos hay fenômeno muito interessante do teatro que nasce com as companhias independentes, que es que por la necessidade e por la precariedade e muito pouco dinheiro, o diretor estudava dramaturgia, o dramaturgo estudava direção, e de alguma maneira ele se conhecia, tendo conhecimento mais amplo para desenvolver seus trabalhos. Por outra parte também, não podemos olvidar de que nessa última década ha venido muitas pessoas de outras áreas sem conhecimento sobre teatro, dramaturgia, que começaram a desenvolver seus projetos também sem ter conhecimento profundo sobre teatro. Digo porque eu tenho escutado praticamente em todas as charlas estas reflexões de que seguramente são figuras que podem ser as primeiras a marchar-se do coletivo. ¿No? Sí, y habría que repensar todos esos experimentos que se hacían últimamente, no solo en el teatro, en todas las artes, ¿no? Como el teatro de la memoria o el teatro del yo. ¿No son necesarios? Que pueden haber dejado un pozo interesante, pero a lo mejor todo eso también va a sufrir un cambio terrible. Hay una cosa que yo veía la vanguardia de los años 60, sí, que era gozosa. Era vanguardia, pero veía que la gente que hacía esa vanguardia se divertía mucho. Llegaron los 80 y no se divertían tanto. Son como oleadas de vanguardia, donde hay una primera oleada que es muy, muy divertida, muy gozosa, y hay siguientes oleadas que son cada vez más dramáticas. Se agarran al hecho de ser vanguardia para
para seguir existiendo, ¿no? Entonces, eso puede volver a... puede sufrir un cambio brutal. Y los cambios nunca vienen mal. No, es importante. También para el teatro comercial, también para el entretenimiento vacuo, también para todo. Y sobre todo el confinamiento, yo creo que lo que nos ha dado es una sensación de volver a ser dueños de nuestro tiempo. De mi tiempo. ¿A qué dedico mi tiempo? Aí porque venimos de uma décadas, que são essas últimas 2 décadas, de um narcisismo impressionante de uma sociedade hiperativa. Nos meteram em uma atmosfera onde temos que ter a renda completa todo mês. Quer dizer, tenho que ter os próximos 6 meses de minha renda programado. Tenho que ver pelo menos não sei quantos espetáculos de ópera, de teatro, de dança, mesmo que eu não consiga ser uma leitura profunda. Eu necessito fazer uma salida cada fim de semana ou ir de restaurante pelo menos 2 ou 3 vezes a semana. Quer dizer, tenho que fazer yoga, tenho que fazer pilates, tenho que fazer não sei o quê. No clube de la leitura. Nos introduziram em todo este mundo. Talvez aqui também está que muita gente que está quase que enlouquecendo por não saber o que fazer com o seu tempo, que na realidade é na huida. Sí, se había ocupado el tiempo de una manera neurótica, de tal manera que si estoy tan ajetreado, tan estresado, estoy trabajando y haciendo pilates y haciendo ejercicio y yendo al gimnasio y demás, solo tengo un momento para ir al teatro o al cine a la semana. Entonces, no voy a ir para ver una obra de teatro que me estrese más. Voy a ir a ver una obra de entretenimiento para seguir con esa rueda de tener ocupado el tiempo y que me digan cómo utilizo mi tiempo. Me están diciendo, utiliza tu tiempo para esto, para esto, para esto. Ahora somos libres, ahora yo decido en qué utilizo mi tiempo. Se criou essa coisa de, não, meu tempo, o meu, não sei o quê, eu necessito de tempo, não um tempo que um pouco de psicanálise, não um tempo, é uma excusa para não mirar-se em ao espejo, não? Uma excusa para não estar solo, estar consigo mesmo. Eu creio que esta ditadura, que é uma ditadura de sociedade hiperativa, nos coloca nesse lugar muito de psicanálise, que é o medo a estar consigo mesmo, estar com uno mesmo, não? Estar com uno mesmo ou mirar-se em um espejo, não? Sí, yo he tenido tiempo para ver las películas nominadas a los Oscars, a los Goya, las he visto pues porque están en la televisión. Y entonces, y me he maravillado diciendo, qué bien hice de no haberlas visto en su momento, porque no son películas que me interesen. Entonces, bueno, me ha reforzado un poco, digamos, la elección que hice al no verlas. Pero luego lo he vuelto a pensar. Cuando alguien tiene tiempo para utilizarlo como él quiera, ¿qué tipo de películas, de obras de teatro, de libros querría leer? Las que le lleguen, no las que cubran el tiempo, sino las que cubran un poco de tiempo libre, sino las que le lleguen a emocionar. Y yo creo que por ahí puede apuntar el futuro. Pero seguramente também haverá muita gente de maneira enlouquecida buscando o entretenimento, ¿no? Sí. Sí, no, yo no estoy en contra del entretenimiento. Yo lo que digo es que si voy a ver una comedia quiero desternillarme de risa.
no quedarme como a media Uma risa. película inteligente trabajada, ¿no? Claro, Muy exacto. inteligente. Y que de alguna manera me emocione vía la comedia o vía el drama o vía la tragedia. Antes comentava, como tu comentava sobre o tema de ver o teatro desde as redes sociais, né, a significação que ha provocado la pandemia, que é o confinamento, e os criadores migraram para as redes sociais e muitos deles não tinham nenhum contato com este universo, não? Pero antes de entrarmos nesse tema, tu, com a pandemia, tu consegues fazer uma reflexão, pensar como era a dramaturgia e a criação teatral antes de que llegara esta generação de Raul Hernández, Mayorga, a ti, a Pedro Villoro e entre outros tantos nomes. Tu te hace pensar em estes momentos também, quando pensa que temos que buscar novas fórmulas, textos que toquem ao público, porque tu vem ha passado por essa experiência de cambiar um coletivo, de cambiar um teatro e creio seguramente com público também, atrair novos públicos. Esse momento como esse, Sí. llega a pensar ou não? Assim, uma vista hacia atrás e pensa, hostia. Sí, sí, puede. En mi generación coincidieron muchas cosas. Coincidió que, digamos, ya el teatro ya no se tenía por qué utilizar como lucha política, como se había estado utilizando durante la dictadura de Franco. Es decir, se podía utilizar como un elemento de lucha política, pero también como un elemento estético simplemente. Coincide que nacen las salas alternativas, que no existían antes, y que de alguna manera nuestros textos parecía que estaban hechos para esas salas, como unos textos adecuados para una sala. Y bueno, se dio un momento determinado y había un público que quería escuchar unos textos que le dijeran algo más, que había que ponerse en lucha política, porque ya de alguna manera la libertad se había conseguido que desapareciera la dictadura. Entonces, bueno, fue un momento determinado. Ahora se requiere que haya nuevos textos y una nueva generación para volverle a dar sentido a esas salas. Las salas alternativas en los 90 tenían un sentido, o tenían una raíz clara. Tú ibas a una sala alternativa y ibas a ver un texto de un autor de una generación determinada. Podía ser Raúl Hernández, Juan Mayorga, Luis Miguel González, Inmaculada Alvear, podía ser, pero sabías que ibas a ver eso. Desde los 90 hasta aquí, en estos, digamos, 30 años, en los últimos 15 años, ya no tienes claro cuando vas a una sala alternativa qué vas a ver. Vas a ver una obra de un autor de los años 90, vas a ver una obra de un autor de la generación del siglo XXI, vas a ver un espectáculo de impro, vas a ver una comedia, vas a ver teatro aficionado. No lo tienes claro. Y entonces eso ha contribuido a que bueno, también se disuelva un poco el poder del teatro en las salas alternativas. Las propias salas públicas han hecho una sala pequeña para hacer un teatro supuestamente alternativo, pero no es un teatro alternativo, es el teatro público grande en pequeñito. Entonces sí que hay un batiburrillo raro que hace que el espectador no sepa muy bien a qué atenerse. Vamos a ver cuántas salas sobreviven, si sobreviven las grandes, si sobreviven las pequeñas, y a qué se van a dedicar. Porque de alguna manera había en las salas alternativas en los años 90 un proyecto estético.
En las salas alternativas del año 2000 hacia acá, lo que hay es un proyecto económico. Y eso es lo que ha cambiado al punto de vista de los espectadores. Yo estaba pensando aqui, nesses últimos 15, 10 anos, o fenômeno do teatro independente ha cambiado o perfil de los criadores, que antes era, bueno, tu generação já Sí, toca sí, isso, não? Que era claro. dramaturgo, agora é dramaturgo, é diretor, é ator, é gestor, que antes não aparecia isso. Antes estava tudo muito... cada um tinha sua função muito específica, não? É o ator, é o diretor, é o dramaturgo, agora não. Com as companhias independentes, que são essa geração que ha saído das escolas de teatro na última década, ha exigido que a única maneira dessas companhias existirem é atuar em diferentes âmbitos, não? Por la precariedade, que era um fenômeno que é muito comum, que é uma maneira de fazer teatro, que de caso é uma filosofia do teatro argentino. O teatro argentino, se há dinheiro, se hace teatro, se abre sala, se não há dinheiro também se hace teatro e se abre sala. Isso também nas escolas não há uma preparação. Eu recordo que quando entrei na escola na escola de artes cênicas, eu vinha do periodismo, e o professor, a primeira coisa que comentou foi aos alunos: se vosotros, por que querem fazer teatro? Primeiro, você perguntar por que querem fazer teatro. Dois, é se vosotros creem que esta profissão nos dará dinheiro e sobrevivência, olvídate, vete a tus casas, repensem e busquem outra profissão. E se vosotros estão em casa e se deprimem porque dizem eu não poderia viver sem fazer teatro, me sentiria a pessoa mais infeliz do mundo, então vou amanhã e pensamos a ser teatro. Essas gerações novas, elas estão muito mediáticas, elas são bastante a decisão vem muito, a decisão está muito marcada por la presença do cine, por la presença de la tele. Então la fama está bastante antes do ofício desta profissão. E por isso que quando comecei a acompanhar esse fenômeno das companhias, onde eles atuam em diferentes âmbitos, eu tenho a sensação de que pouco a pouco essa maneira de fazer teatro, que é muito comum em países como a Argentina, chegará aqui. Sí, y todo evoluciona. Obviamente, las salas alternativas en los años 90 no podían ser las mismas en el año 2000 o en el 2010 o en el 2020. Todo cambia. Y además es que cambia la sociedad, cambia un grupo de dramaturgos que veníamos... Yo venía del cine, yo no empecé en el teatro, del cine pasé a la televisión y de la televisión encontré el teatro como la mejor forma de expresión, que venían de la literatura, de otros ámbitos, y que querían, lo que tú has dicho, ocupar su lugar como dramaturgo y hacer obras de teatro. No existían escuelas de arte dramático que impartieran dramaturgia en esa época. Cuando empezaron las escuelas de teatro a sacar sus jornadas de autores que habían sido formados en las escuelas de dramaturgia, pues salían otros dramaturgos, otros actores, otros directores con otra formación y otro interés. Que sí, además luego estaba ahí la televisión. Que la televisión ya no tenía
la televisión o el cine o el teatro comercial no tenía, digamos, esa competencia del teatro alternativo, porque el teatro alternativo era una competencia pequeña, pero era una competencia compacta, ¿no? Al estar diluida el teatro alternativo, que no se sabe si es teatro de comedia o de texto o de qué, funciona. Que las escuelas de teatro, la dramaturgia que se enseña en las escuelas de teatro, produce un tipo de autores formados de otra manera a los autores que había en los años 90, que habían sido formados básicamente en los talleres. Y bueno, todo eso lleva a que haya diferentes generaciones, diferentes intereses. Que incluso muchas veces, aparte de lo que tú has dicho, de que están interesados por la fama y llegan al teatro más interesados por la fama que por leer obras, por ejemplo, también hay una cosa, es decir, hay dramaturgos que, como están formados en escuelas de arte dramático, están formados en una multifaceta, en una enseñanza multifacética, con lo cual son dramaturgos, pero también son directores, incluso actores, y piensan el teatro como si fuera una experiencia personal y no tanto un espacio donde poner textos. Pero es cuestión de la lógica del correr de los tiempos. Se evoluciona y bien, habrá que ver qué textos han escrito esas generaciones que hayan sido éxitos en su temporada y que no hayan pasado de ser simplemente una experiencia interesante en el momento y no se recuerden en el futuro, ¿no? Por eso digo que este momento va a ser interesante porque vamos a volver a empezar de cero todos. Los jóvenes, los viejos, todos. Bueno, vosotros tenéis la Y es experiencia. interesante. Vosotros, Sí, pero la porque o experiencia... Artilheiro vem de muitos anos recebendo texto, editando textos e está o coletivo do texto também, então isso também marca um Sí, pouco. sí, porque venimos de una formación de taller, no de escuela. Entonces, claro, tenemos claro que nuestro objetivo importante es el texto, trabajar que el texto funcione en la escena, en las tablas, con actores, pero no lo pensamos como una experiencia personal nuestra. Ni siquiera yo dirijo, ahora Juan Mayorga también dirige, pero es algo que probablemente fue circunstancial, no era el objetivo principal que teníamos. El objetivo principal era siempre escribir el texto. Bien, bueno, pero probablemente, ¿qué será el teatro? Un espacio donde se pongan textos que lleguen, un espacio de una experiencia personal fuerte, las dos cosas va a ser. Pero lo que hay que poner en el foco es otra vez que quien debe de vivir esa experiencia es el espectador y no el artista. Aí entramos num tema que esses últimos 3 meses, o espectador, não sei se são todos espectadores de teatro, estão recebendo as propostas desde as redes sociais, não, das escenificações, que además ha provocado o debate se é teatro ou se não é teatro. Não? Todo es teatro. Todo es teatro, todo es teatro. Todo es teatro. Es teatro. Y si no puedes hacerlo en los teatros, tendrás que irte a las plazas. Si no puedes hacerlo teatro ni en el teatro ni en las plazas, tendrás que ir a las redes sociales. Todo es teatro. Lo que sí que es verdad es que la experiencia del espectador
del arte vivo no es el mismo. Yo durante muchos años dirigí un programa de teatro en televisión, se llamaba La Mandrágora, y porque como yo venía del cine y del teatro, del cine y de la televisión, conocía el teatro, contaba con profesionales muy buenos, cámaras, y el teatro es terrible, no se puede filmar. Yo no entiendo a los programadores. No los entiendo. ¿Ven las obras de teatro en un vídeo? Eso no es la obra de teatro. Y lo digo yo, que dirigía un programa de televisión de cierta calidad. Me decían, esta no es la obra que yo he visto. Está bien filmarla porque tienes un registro físico de lo que fue una experiencia que ya pasó, que efímera, que ha desaparecido, pero o lo traduces a otra cosa, como hizo Andrzej Wajda con las obras de Tadeusz Kantor, hizo una película, o no funciona. La experiencia que tiene el espectador viendo teatro no es la misma. No es la misma. Sí. Con lo cual, el teatro, para hacerlo interesante en redes sociales o en la televisión, hay que adaptarlo, porque no funciona como tal. Interesante que Televisión Española ha puesto unas cuantas obras teatrales filmadas por el Centro de Documentación Teatral, que filman muy bien, trabajan muy bien, pero desde un punto de vista de documentación. La audiencia en la segunda cadena de televisión española ha desaparecido. Porque no era como el teatro hecho para la televisión, los antiguos Estudios 1. Es un teleteatro, es una filmación o teatro filmado y malamente filmado, ¿no? Es un reportaje sobre la realidad. Hay una cosa que repele al espectador de televisión cuando ve una obra de teatro, y es que el sonido es muy malo. Y luego ya el propio texto, la propia actuación de los actores, están en otro código. Pero yo recuerdo que cuando estábamos estudiando cine, me decían, si tú tienes una película con una imagen muy mala, es una película independiente. Pero si tienes una película con un sonido muy malo, es una mala película. Entonces, llevar teatro a la televisión o según qué redes sociales, si no tiene buen sonido, es mal teatro. Uma coisa que muitos colocavam aqui é que qualquer grupo amateur subia uma escenificação gravada ou websérie, alguma coisa assim, e as companhias que subiam suas obras se perdiam. Era como fora as redes sociais é um caos de informação. As redes sociais. E se tu subir um vídeo de teatro, por mais que a companhia seja incrível, parece que as redes sociais colocam todos ao mesmo nível. Isso é muito curioso, muito curioso. Sí. Es como el teatro, si lo llevas a la televisión, te está colocando en el mismo nivel. ¿No es teatro Supervivientes? No es teatro. ¿Has visto la última versión de Jesucristo Superstar en la Broadway? No. Con la participación de, como se llama esse cantante uma dessas bandas de rock sinfônico dos anos 70. Caralho. Um mítico cantante de uma das bandas de rock dos anos 70 participa da obra como Pôncio Pilates.
Pero é um espaço completamente diferente que não é um teatro à la italiana. É um espaço gigante aquilo, e onde os atores se movem por todos os lados, caem do teto do teatro, é o público que está colocado em outros lugares. É muito impactante. É frio porque é um espetáculo gravado, pero as câmeras estão por todos os lados, do teto, de trás, em cima, estão por todos, sendo um vídeo impacta muito. Eu já visto também um trabalho de teatro oficina, que é um teatro também não convencional, onde o público está nos andamios e o espetáculo ocorre em El Pasillo, e as câmeras estão por todos os lados também. E não é uma mega produção de la Broadway, pero esteticamente a proposta é muito impactante. Talvez uma gravação de teatro à la italiana ou à la grega talvez não funciona, não será o mesmo, não provocará a mesma sensação, mas pode ser bastante impactante um teatro gravado dentro de um espaço não convencional. Pelo menos esteticamente, impacta muito. E se é um espetáculo de Broadway, também he visto e increíble. Pero esto que tú propones, tú que has visto del teatro oficina, es claramente una adaptación a un medio. No es el teatro al uso, sino una adaptación. Y el de Broadway es algo... Es teatro musical. El teatro musical sí es televisivo, como la danza. La danza es muy televisiva. Es muy fácil de... Sí. Los códigos pero, parece que se aproximan, ¿no? Sí. Pero eso, el teatro, la experiencia del espectador en una butaca, viendo a un actor en carne y huesos ahí delante, que lo tiene ahí, es algo que no se puede traducir a la televisión. Si tú haces teatro, que sería muy bueno hacer teatro, probablemente no todo el teatro valdría para la televisión, pero sí que se podría hacer adaptándolo. Y no a cómo se hacía el Estudio 1 en los años 70, sino a cómo tú podrías pensar cómo filmar teatro hoy para la televisión. Ya digo, no todas las obras valdrían, como en su momento no todas las obras valían para los Estudios 1 de televisión española, no todas, muy pocas. Un espacio determinado de obras se podía filmar. Y ahora habría que filmarlo pues de otra manera, como se filmaba entonces. Y, por supuesto, reescribir esas obras de teatro, convertirlas en un guión televisivo y que fueran un formato. Yo creo que sería interesante, porque experiencias como el teatro que lo ha emitido la 2, el teatro filmado, o esa especie de fracaso, de experimento fracasado que fue Crónicas de la cuarentena, que en el fondo era una idea teatral. Son fracasos, pero por ahí se puede pensar en el futuro. Tú comentabas sobre las propostas de cara ao futuro, a maneira de tocar o público, e eu estava buscando para o conversatório um pouco, vemos assim, às vezes, as informações que lleguem também, nós outros, como não vemos, é um momento tão excepcional que não conseguimos, estamos todos esperando ver o que passará, não? Alguns são otimistas e outros não são tão otimistas. Eu estava buscando informação e, por exemplo, encontrei a diretora Susan Sontag, que é de origem de Bósnia, e que se foi a Sarajevo em 93, depois da cidade estar completamente devastada por la guerra, e se meteria, havia muitos francos atiradores, quer dizer, e ao teatro era quase que um suicídio, não? 93. E ela monta aí um Esperando Godot. Depois ela dá uma declaração na New York Times, em The Times, onde ela dizia que quando ela viu aquilo, ela pensou: se tenho que envolver, eu tenho que ser algo, não?
cambiar algo. E aí ela faz esse montagem esperando Godot, não? Em meio de uma cidade completamente devastada por a guerra, onde tu pensa, carai, quem vai ao teatro? Não? Porque sabemos das atrocidades que passaram em Sarajevo, não? Depois, outro fator interessante também que estava mirando também com a hora hablo de 93, não? Da Guerra de Bósnia. Depois, a mais recente em Estados Unidos, com o huracão Katrina, 2006, um grupo de atores encabeçado por Vandel Pearce, também Nova Orleans, completamente devastada por huracão Katrina, fazem um montagem de Esperando Godot, a gente estava muito sensibilizada e foi uma proposta que ha tenido um êxito impressionante. Isso, essas duas informações me coloquei para em um conversatório com a diretora e dramaturga do projeto Panorama Sur, Cíntia Edu, e ela comentou uma coisa muito interessante, que a Argentina, em 2001, quando houve o crack da economia da Argentina, o país se quedou sem moneda. Se quedou sem moneda, e uma semana havia tenido 7 presidentes, não sabia, não tinha essa informação, e foi quando mais se abriu salas de teatro em Buenos Aires. E uma das salas que se abriu durante esse período da economia completamente destroçada e sem moneda foi um espaço que abriu Cláudio Tokashi, Barro de Sua Casa, que é o que mais adelante veio ser o Timbre 4. Então, eu buscava essa informação porque, de alguma maneira, me deixa otimista. Sí, bueno, hay gente que es optimista, otros pesimistas y no lo pueden remediar. E a pessoa tem essa capacidade, não? No meio do Pues caos, de situação extrema, de criar algo, não? Sí, va a ser una crisis, probablemente acudir al teatro sea hasta probablemente bien entrado 2021 una acción de riesgo. Hombre. Solo podrán ir los valientes al teatro. O los descerebrados. Sí, locos. Pero se va a vehicular por algún lado y va a volver a hacerse teatro en la sala. Fíjate, pero a lo mejor de la misma manera que el teatro griego y romano tenía unas dimensiones, unas características, los corrales de comedia tenían otras dimensiones, se pasó al teatro del siglo XIX y al teatro actual. A lo mejor lo que va a cambiar también es el edificio teatral. Y eso puede tener mucho más interés que porque el teatro se va a hacer. Sí. Si se hacía en Sarajevo en medio de las bombas, exacto, se va a seguir haciendo. Shakespeare na época da guerra de la peste negra. Sí, también. Sí. Durante 10 años estuvo casi 5 años cerrado su teatro. Pero a lo mejor lo interesante es que va a cambiar y volviendo a lo que decías al principio de salir a la calle, a lo mejor hay que salir a la calle, pero también hay que salir a otro tipo de edificio, a otro tipo de espacio. Sí, tú comentabas antes sobre teatro aire libre. Pode ser que se criem novas estruturas de espaço teatrais, não? Que não sejam os mais convencionais que estamos acostumados a ver. Sí. Porque lo va a definir, no lo va a definir tanto este virus, lo van a definir
este virus y el próximo virus y el siguiente virus y los 9.000 millones de habitantes que hay en el planeta que propagan el virus rápidamente. Entonces, a lo mejor hay que pensar en un nuevo espacio. Por supuesto, las redes sociales, el vídeo, todo son otras vías, pero ese nuevo espacio no tenemos ni idea de cómo va a ser, pero habrá un nuevo espacio, porque este no es el primer virus que llega y ni será el último. No, segurísimo que no. Y el problema es eso, es que somos 9.000 millones de habitantes que somos la correa de transmisión de todos los virus. Isso está claríssimo. E, por exemplo, agora mesmo, uma das coisas interessantes que estamos vendo, aunque estamos todos cerrados por la pandemia, de pessoas que já estão começando a mover-se, criar projetos em cumplicidades desde países diferentes. Sim. Isso é curioso, porque creio que o teatro ha tenido uma resistência muitíssimo de mover-se. Não todas as pessoas corriam um avião e se vai à Índia, se vai à China, se vai ao sul da Patagônia, não? O Canadá. Pero os criadores sempre tiveram um pouco essa primeiro a mobilidade não é tão fácil a mobilidade, pero descobriram que as redes sociais pode ser um espaço de aproximação para futuros projetos, e isso se está dando desde o confinamento, não? Y puede ser las redes sociales una buena vía de comunicación para los textos. No tanto para el teatro en sí, sino para dar a conocer textos y nuevas propuestas que sean una semilla que se plante en otro país. Porque la experiencia teatral no es transmisible a través de las redes. No. E uma coisa também que estamos falando também, nós estamos estamos começando uma proposta nova, porque o conversatório vai estar o 30 de junho, porque pensávamos assim uma temporada, pero como foi aparecendo muita gente, então seguimos programando e afinal pensamos 30 de junho e já está. Pro. E estamos começando a trabalhar em outra proposta, onde uma das coisas que nos apetece resgatar, já que a figura do crítico praticamente se desaparecido do teatro, aunque há blogueiros se dedicando à difusão, o número de críticos são muito poucos. Eu digo crítica também especializada, porque pessoas que tentam ser críticas e não entendem praticamente nada do fenômeno teatral. Onde nós outros vamos estar falando de vários temas, mas um deles é difundir os melhores espetáculos da cidade, segundo nosso critério, que seguramente não estará nas grandes salas. Mas a ideia é esse poder dizer, mira, tem esse trabalho, tem essa proposta, porque isso pode ser também que abra uma oportunidade para que uma pessoa que está em Roma, ou Lisboa, ou Ciudad de México, ou Santiago de Chile, ou Buenos Aires, ou Bogotá, se interesse por... Bueno, no conversatório tivemos também alguns conhecidos de França. Então, a ideia é se há interesse. Mira, há um festival em México, há um festival não sei de onde, que essas companhias que estão sendo citadas, ou seus trabalhos estão sendo indicados, de repente pode ser que há um interesse de outro país, de um espaço de outro país, a contactar com essas companhias, sabe? Já estamos organizando. Has dicho una cosa muy cierta, que es que han desaparecido
los críticos teatrales, han desaparecido los escritores de teatro. No, los medios de comunicación, los periódicos, han echado a los críticos teatrales de sus páginas. Entonces, cierta experiencia fantástica como la tuya y que empezó en DNI más D. Este año, se nos deja, tenemos 8 años. 8 años. 8 años. 8 años se nos deja la pandemia, 8 años. Estamos com outro projeto que eu te comento, que já começamos há 3 anos, mas fizemos 2 temporadas. Que é o Círculo de Confluência de Criadores, que é um encontro que organizamos aqui em Samboy, em um pueblo está a 25 minutos de Barcelona, em autobús. Sim, lo conozco. E este ano vamos fazer uma experiência diferente, que em setembro vamos para um convento que está próximo do Pirineu, em Berga, e vamos estar cerrado aí 3 dias criando, já te comentarei. Pues no, todo tipo de experiencias teatrales ahora se ven huérfanos de crítica. Sí. Esa experiencia tuya, la de Raúl Hernández en Ovejas Muertas, es fantástico porque de alguna manera el teatro debe provocar un feedback. Sí. Y eso ha desaparecido. Eso ha sido el mayor crimen que se ha hecho contra el teatro en el siglo XXI. Quitar a todos los críticos teatrales. Pero também aí, outro dia com Felipe Botero falávamos sobre os pecados do teatro. Também vai sair também nesse projeto novo. Vamos falar dos pecados do teatro. De alguma maneira, os artistas de teatro, criadores, não se emburguesaram e se apartaram do público. Sempre dissemos que o público não vai ao teatro, pero de alguma maneira passamos uma imagem de histrionismo, uma imagem de soberbia. E, por outro lado, os críticos se cerraram em pequenos clubes de criadores, artistas privilegiados, e nas grandes salas de teatro ou salas que têm um destaque mediático, abandonando o resto do coletivo. Por exemplo, Barcelona tem nós outros argonautas fazemos parte do coletivo, que é um coletivo eu creio que são mais de 70 companhias, 60 ou 70 companhias, são mais de 200 e pico profissionais. E essas companhias, elas estão aí já batalhando e montando espetáculo, e creio que são os pilares do teatro, porque os grandes teatros não são os pilares são as companhias que olhamos de cozinhas e de laboratório. Mas esses críticos não vêm a ver essas obras, a não ser que já é um autor que as grandes salas estão interessados nessa persona. Então o crítico de alguma maneira vem ver. Pela maioria dos críticos não existe uma certa, e por outro lado de nossa parte se criou também uma que essa nova geração se percebe de maneira mais clara. Os críticos que antes eram imprescindíveis agora já não são mais. E eu creio que as novas companhias veem o crítico como algo rancio, como algo antipático, e não conta com os críticos. Então eu creio que essa figura tem que ser recuperada. Yo creo que la labor del crítico, sea buen crítico o sea mal crítico, es necesaria. Mi primera obra, yo la monté en Cuarta Pared y salió crítica en todos los periódicos. Había una cosa que decían los músicos de la movida madrileña, finales de los 70, principios de los 80, era que decían, yo iba con una guitarra, yo no sabía tocar la guitarra, tocaba, y al día siguiente salía una crítica en El País. Quien hizo la movida madrileña fueron los críticos.
no tanto los músicos, aunque el origen eran los músicos. Ujú, Es decir, que el mayor crimen que se puede hacer contra un medio de expresión, bueno, es prohibirlo, ujú, prohibir la libertad de expresión, pero el segundo es evitar que existan los críticos. Yo soy de la generación punk. ujú, Yo compartía el lema aquel de cuanto peor hablen de mí, mejor. ujú. Había una Y que... entonces, a mí nunca me han hecho mella las críticas malas. Ujú, Todo lo contrario, decía, esta crítica la ha leído el doble de gente que una crítica mala. ujú, A lo mejor alguno de ellos va a venir a ver mi obra. Pero sobre todo que se cree esa especie de labor social ujú. que conlleva el teatro, que es que la obra tenga un recorrido en el imaginario de los espectadores, de los que han visto la obra y de los que no han visto. Hay muchas obras que yo no he visto porque yo era muy pequeñito o Ujú, no vivía en Madrid ujú, y leía las críticas en los periódicos. Y para ujú. mí son obras que tienen una entidad, aunque no las he visto. Sim, é curioso porque essa semana eu entrevistado dois, o Pedro Vilora, que foi crítico também, Pedro Viloro, Uh -huh. que foi crítico, e Pablo Lei, Fancelli, que também foi crítico do País também em 1995, por aí, alguma coisa assim. E comentava também da posição delicada do crítico. O Pedro também os dois têm uma coisa muito comum, que são duas figuras que têm uma carreira teatral espetacular. Uh -huh. Conosco as vísceras do teatro. Aí o teatro ha perdido esses críticos. Aqui estamos. Que No, no ha perdido los críticos, ha perdido los espacios os donde esos espaços. críticos crítica, ha perdido los periódicos. Con lo cual, las redes sociales pueden hacer algo muy interesante para el futuro, que es generar esos nuevos espacios, esas nuevas revistas. Há alguns novos blogueiros, não sei se alguns não se consideram críticos, não? Alguns se apresentam como críticos e outros não. Comentam sobre os espetáculos. De alguma maneira, não, seguramente não têm o mesmo conhecimento profundo, mas de alguma maneira encontraram um espaço para citar os espetáculos, não? Talvez os críticos terão que criar seus espaços para escrever sobre espetáculo. Por exemplo, nos Estados Unidos é um fenômeno muito interessante agora, onde alguns famosos, prestigiosos periodistas e apresentadores de televisão migraram a YouTube, criaram seus canais de YouTube, onde desenvolvem seus trabalhos, incluso alguns ganham dinheiro com isto. Seguramente os críticos tendrão que repensar e criar novos espaços. Sí, hay que pensar en esos nuevos espacios porque los periódicos han expulsado a los críticos y también repensar una especie que lo he visto últimamente de miedo a la crítica que tenían por parte de los propios artistas, por parte de los propios autores, directores. Un miedo, un no querer reconocer al otro, un poco raro. Es decir, porque ¿no? sí, y preferían hacer mucha publicidad. No, yo quiero que salir mucho en la prensa, con reseñas y no con críticas. Craso error, porque 1000 reseñas no valen, no tienen el peso que tiene una crítica. Porque la crítica es un texto subjetivo y va de un texto subjetivo que es la oferta teatral, el texto dramatúrgico, la propuesta de una obra de teatro, llega a otro sujeto que da un feedback subjetivo. Eso es lo que de verdad va a hacer publicidad. Eso es lo que va a hacer publicidad y lo que va a hacer que esa obra vuelva a adquirir un nuevo peso según el punto de vista de los críticos. Y ya digo, no importa que las críticas sean buenas o malas, es lo de menos. Es la respuesta subjetiva de alguien que tiene una cierta capacidad
de escritura, que no la tienen muchos blogueros. Nosotros, Entonces sí, tener esos espacios y no tener ese miedo a la crítica. nós outros intentamos para o conversatório, que bem que é o Pedro Viloro e Pablo Lei, que foram críticos, aceitaram, pero em geral os críticos não eu creio que é um momento interessante também para ver os críticos vêm durante muitos anos observando o espetáculo, vendo os câmbios, movimentos. Então, eu creio também que é interessante escutar os críticos, o que têm para Sí, sí. não hemos logrado. Os críticos que nós outros intentamos, não hemos logrado. Que nos Yo creo que el mundo teatral se ha vuelto tan narcisista también, como tú decías, que es que yo tengo la completa libertad de escribir lo que yo quiera en el teatro. Y yo ahí escribo lo que me da la gana. Sí. Pero también tengo que permitir que el crítico y el público y todo el mundo tenga también la misma libertad que yo he tenido para expresarse. Entonces, de alguna manera, el autor, el dramaturgo, últimamente, habla cuando está en el teatro y termina, se cierra el telón, termina la obra de teatro y sigue hablando. No, ahora es el lugar, el momento de que el público hable. Y claro, y eso ha generado también un miedo a la crítica, que digamos como autocrítica, creo que había que hacerse esa autocrítica. Los críticos son muy necesarios, muy necesarios. Isso não vai também Mucho. Isso não vai também hablamos sobre narcisismo. Também não se criou também dentro do próprio teatro antes estávamos, por exemplo, eu quando tenho um espetáculo, eu penso que meu trabalho como dramaturgo vai estar lá, é o estreno da obra, até com os atores, e meu trabalho como diretor se queda dentro das salas de ensaios. Meu trabalho como diretor. A mim me provoca estranhamento quando, depois de uma apresentação, tem que sair o dramaturgo e o diretor. Eu penso que esse momento são dirigidos aos atores. A não ser que seja o último dia e por uma celebração, alguma coisa assim. Mas eu creio que esse momento é dos atores. Eu vejo uma certa competência entre os dramaturgos, os diretores, tentar compartilhar o mesmo espaço que os atores. Entra um pouco dentro desse narcisismo. Mas, por outro lado, também, não podemos olvidar que nossa sociedade estamos vivendo já há uma década ou mais de que as pessoas creem que todas as opiniões são válidas. Não, eu tenho minha opinião e minha opinião é o mais importante. Aquela história, não, eu posso fazer tudo e não quero ser criticado. É como os erros que os padres dizem, meu hijo pode tudo. Meu hijo tendrá tudo que não pode ter. Aí, e o que faz é criar pequenos tiranos. Não? De alguma maneira, nos tornamos tiranos. Nos apetece subir ao cenário, mostrar o culo, mostrar a polha, pero não nos apetece que ser criticado. ¿No? Sí. Completamente de acuerdo. Porque la voz del crítico no es la voz de una opinión cualquiera, es alguien privilegiado. No puedes confundir los comentarios en Facebook o en redes sociales o en las propias tiqueteras, donde compras los tickets. No lo puedes comparar con la voz autorizada de un crítico porque está escribiendo desde su propia subjetividad. Entonces, lo interesante es conectar las subjetividades, no conectar las obviedades de las redes sociales, que parece que son mensajes que en el fondo no dicen nada. El mensaje del autor habla desde su subjetividad a la subjetividad del espectador y del crítico, y el crítico responde desde la subjetividad, cosa que el espectador no puede responder desde su subjetividad, así por lo menos que físicamente que se vea, ¿no? Sí.
ha recibido un texto y lo ha gozado o lo ha sufrido, pero el crítico es el único que puede hacer ese trasvase, con lo cual es una voz privilegiada. No valen todos. Aqui em Barcelona, não sei se cobre Madrid também, há um crítico do país que já leva muitos anos. Eu diria que é um dos poucos, assim, que... como se Marcos Ordóñez. Ah, sí. Sí, Marcos Ordóñez. Esse leva muitos anos como... que é um dos poucos que han sobrevivido. Sí, es de los pocos. Y además, probablemente, otra cosa mala es que la inflación de espectáculos tan grande, es decir, había mucha producción teatral, muy pocos medios, muy poca crítica, de tal manera que los críticos no les daba tiempo a ir a todas partes, a todos los espectáculos, y a lo mejor tampoco querían ir. Aí por isso digo que temos aqui, eu creía, eu recordo quando nós começamos em El Ático, que começaram a vir blogueiros, que muitos blogueiros vieram por nossas mãos, muitos blogueiros. Sim. E chegou um momento que esses blogueiros já começaram a los grandes teatros. E era curioso porque havia textos muito similares a alguns críticos, assim, algum mais reconhecido. Tinha a sensação que esperava primeiro sair a crítica de um crítico e depois eles escreviam um texto mais ou menos similar, alguns blogueiros. Sí, bueno, pero ese narcisismo, yo he hecho antes autocrítica de los artistas. Los críticos debieran haber hecho autocrítica, que por haber reducido su margen de trabajo a los teatros oficiales no les ha valido para que mantengan su puesto de trabajo. Los han echado igual. Sí. Entonces, esperemos que ahora surja, gracias a las redes sociales, unos nuevos medios que hablen de lo que realmente el sujeto del espectador quiere escuchar, o de espectáculos potentes, no de espectáculos hechos por famosos solo, o en teatro. Vamos ter que é um momento bom para falar de nossos pecados e nossos excessos, não? Nossos momentos Rolling Stones. Esse é um bom momento. Sí, todo exceso es bueno. Todo miedo yo creo que no es nada bueno. Y creo que nos hemos estado instalando en una especie de miedo a escuchar la opinión del otro, a reconocer al otro. Tu colocou um tema interessante do medo, estávamos falando especificamente de los críticos. Tu dizia, os excessos são buenos, o medo não é bueno, mas quando somos jovens, já levamos uns quantos anos sobre a tabla, quando somos jovens, não temos essa autocensura, não temos, nos apetece aprender e somos como esponja e criamos. Chega um momento que a necessidade de ter uma casa, ter um coche, ter não sei o que lá, nos aparta um pouco da essência da sobrevivência. Que existe emburguesamento do coletivo também. Eu penso, por exemplo, eu sigo assistindo teatro exatamente como há 20 e pico de anos atrás. Eu também. E isso foi muito bom. Eu estava com um grupo de Timbre 4, que é uma sala do Cláudio Tocachi, aqui em Barcelona, e uma charla. E alguém perguntou como que nós outros, para eles mais ou menos jovens, não tínhamos quase idade para ser seus padres ou idade para ser seus padres, mas nos veiam jovens, como que teníamos praticamente todos ali teníamos entre 25 e 30 anos sobre o cenário. E como seguiam fazendo teatro, com as dificuldades que havia. E
Marcelo Nassi, que é professor da Andaime e também trabalha em TB4, é dramaturgo, diretor, dizia, é que seguimos fazendo teatro como há 30 anos atrás. Se não podemos comprar uma mesa, buscamos em algum sítio, limpiamos, reciclamos, pintamos. Se há dinheiro, montamos um espetáculo. Se não há dinheiro, montamos um espetáculo. E isso nos dá essa larga existência dentro do mundo, do teatro. Seguramente vamos estar caminhando por esse caminho, não? Insistindo sobre esse caminho, ¿no? Sí, sí. Y sería muy bueno. Yo volviendo a lo que estaba, bueno, sobre lo que has dicho tú, el aburguesamiento es lógico, es entendible. Sí. A la gente le gusta tener su coche, su casa en la playa, su casa en la montaña, y cuando la prueba le gusta más. Bien, es decir, si eso lo sobrellevas con no perder la sinceridad en lo que hace, pues no me preocupa. Lo que sí me preocupa es la infantilización en la que todos nos hemos ido metiendo poco a poco, como la de tener miedo a la crítica, querer estrenar únicamente en teatros públicos, perder, digamos, el interés por otro tipo de salas, participar solo en grandes eventos o en eventos que son buenos para que así me ensalzan a mí también y olvidarse de muchos espacios donde hay buen teatro y donde puede haber en verdad. Yo creo que sí ha habido una infantilización por parte de nosotros mismos. Nosotros mismos los artistas, los críticos también han vivido esa infantilización. Estamos hablando de pecados, nuestros pecados. Sí. Claro, y los niños lo que están es llenos de miedo. Sí. Porque vem de nosso, os hijos de nossa geração são super protegidos. Os hijos da geração Baby Boom são hiper protegidos. São hiperativos. Cada vez se marcham mais tarde de casa. Podem ser melhoristas ou não, pero têm su PlayStation. A segurança dos padres, existe também uma permissividade brutal, onde eles podem tudo, que chamávamos antes de los pequenos tiranos. Eu vi uma geração de homens de 30 e pico, 40 anos, que têm uma postura muito de adolescentes. Sí, sí, sí. Y en nuestro espacio también ha habido, sí, esa... E esse momento é um momento que esa infantilización. Coloca tudo isso sobre a mesa. Sí, y todo esto es lo que hay que repensar. Pero yo en mi primera obra podía tener miedo a qué iban a decir los críticos. Pero no pude elegir. Los críticos vinieron y hicieron crítica. Es decir, que de alguna manera yo podía haber elegido, no podía haber elegido que no vinieran los críticos, ¿no? Pero lo que quiero explicar es que el mundo del teatro no es solo el mundo de la creación. El mundo del teatro es todo. La creación, el público y la cultura que se genera en todo ese intercambio. Qué maravilla. Y además es que yo valoro muy bien como un acto cultural las críticas buenas, las críticas malas. Puedo estar de acuerdo o no, pero impactan. Yo recuerdo espectáculos que he ido a ver por críticas buenas y por críticas malas. Y porque me enteré que existía ese espectáculo.
gracias a la La crítica. crítica. Entonces, probablemente lo que también hay es una crisis de los medios de comunicación. Sí. Ya nadie tampoco lee los periódicos. Tú, por ejemplo, diga. Sí, no, digo que los periódicos también han descendido en ventas. Entonces, hay que buscar esos nuevos espacios para crear la cultura, para crear el feedback del teatro, en este caso. Pero, tú hablando sobre el tema de los periódicos, ¿la crítica sigue trayendo público? Mm, no lo sé. Esa es una buena Pero, pregunta. pero es lo de menos, si lo de menos es el público. O sea, lo de menos es que la crítica sea un espacio publicitario. La crítica es, digamos, el espejo donde se mira el arte y genera un frontón, que Uhum. es el juego de la cultura, de la Sim, civilización. aqui voy. Es Yo he decir, visto. el artista ofrece arte Uhum. y el pueblo, Uhum. incluido el crítico, devuelve civilización. Es decir, acusa recibo de las Sim. obras de arte. Ainda hablamos de nossos pecados, estamos aqui confessando nossos pecados. Eu visto muito críticos, companhias ou artistas que eram amigos de críticos que esperavam, porque estavam em determinado meio de comunicação, em determinado periódico, esperando para que o amigo crítico viera para ser uma boa crítica, uma página. E algumas vezes he visto uma muito boa crítica de uma página e não vem público. Sí, sí, Algumas vezes a no, crítica foi utilizada para isto. A crítica sí. ou se deixaram utilizar para isso também. Sí, por desgracia, la buena crítica se lee menos que la mala. Eu penso que é Con lo cual yo muchas veces digo, oye, no, por favor, hazme una mala crítica que lo va a leer más gente. Pero bueno, no, ni salir por televisión te va a llevar más público, ni salir mucho en las redes sociales te va a llevar más público. No. Yo considero que la crítica tiene un mayor peso cultural que publicitario. Sim. Eu creio que sim. Tu leva muitos anos também sobre teatro, seguramente já conhecido muitos críticos. Por onde estão escondidos os críticos? De que se não estão nos periódicos, se não tem um blog. Unos se han muerto, otros han sido despedidos de los periódicos E quedan algunos, pero quedan pocos. que são críticos. Y además quedan pocos, no tienen espacio para escribir, no pueden escribir de todas las obras que han visto. Cuando les publican la crítica, la obra ha desaparecido de cartelera. Pero se eles, no caso de las redes sociales, não é um espaço interessantíssimo, porque además é rápido e Sí. Mira, una de las cosas... Pero los espacios no pueden ser blogs de reseña. Tienen que ser espacios interesantes para donde escriban solo críticos determinados y escriban críticas. Es decir, que tienen que ser espacios que de verdad vayan a dar un mensaje de cierto peso. No valen las reseñas. Pero eu creio que na internet o formato cria o crítico, o periodista, como eu comentava antes, que de alguns prestigiosos periodistas que estão migrando ao YouTube para essa entrevista. Sí. Eu creio que explorar novos formatos por isso perguntava onde estão los críticos. También es verdad que una de las cosas que pasó con ese fenómeno... Pero es que probablemente los críticos son viejos para esos nuevos medios. Necesitamos nuevos críticos para esos nuevos medios. Cara, que puedan manejar YouTube, que puedan... É uma pena, porque estamos vendo pessoas maiores, periodistas prestigiosos, já com uma certa idade,
que tu tinha visto uma apresentadora que migrou para o YouTube com 69, 70 anos e está tendo muitíssimo êxito, não? Sí, 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 E sí. penso que é buscar novas fórmulas. Estamos indo para o final de nosso conversatório. E primeiro perguntar sobre livros. Estás lendo ahora tú? Pues estoy leyendo una novela de Stephen Koch sobre, se llama La ruptura, Mm. que es sobre el punto de ruptura que hubo entre John Dos Passos y Hemingway durante la Guerra Civil Oh, Española. Eso es lo que estoy ahora leyendo y estoy leyendo obras de teatro, porque obra de estoy teatro. en Mm. un curso de dramaturgia que imparto sobre todo Online? en Bolivia. ¿Qué? Online? Sí, sí. A través de Zoom también. Com Y todos. estamos trabajando mucho Mm. con autores bolivianos Uhum. y eso terminará la semana que viene, con Sim, lo cual espero, espero bueno, darme un buen atracón de obras de teatro en estos tiempos. perfeito. E música? Está escutando música? Sí, sí, pero a mí me gusta la música clásica y lo que ese es un pecado que debo confesar. Mm. Como realicé este documental para Televisión Española de Manuel Alejandro, para la 2 de Televisión Española, he estado últimamente escuchando mucha música compuesta por Manuel Alejandro, que era el compositor de todos los éxitos de Rafael, de Rocío Jurado, de Hostia. Julio Iglesias, de Manuel, de José José, de Luis Miguel. He visto foto Sí. em tu perfil. Y es un artista muy interesante que viene del mundo de la música clásica Uhum. y, y la verdad, durante todo el periodo de grabación y de montaje del documental, he estado escuchando mucho a Manuel Alejandro Uhum. y es un gran músico. Perfeito. Luismi, muitíssimas graças por tua participação aqui em nosso conversatório. Y É, gracias a ti y a para mim, todo, para mim, y por llamarme. para mim é interessante porque já havia hecho a charla com o Raul Hernandes e curiosamente antes de ti ha tocado Pedro Villoro Pedro Villera. que abriu cara comentou de ti e pensei, por isso que eu perguntava que havia antes de vosotros, como era o cenário madrilenho antes de vosotros. Então, para ir lá, a Sí, sí, Santíssima sí. Trindade apareceram aqui em Sí. la charla. Na- estudiamos juntos, Sí, ele comentou. salimos del mismo laboratorio. Más que estudiar, yo lo pienso en un laboratorio, que eran los talleres de dramaturgia que se Sim, hacían en Madrid en esa época sim. y que dio una generación de autores, bueno, que estamos por ahí todavía. Sim, outro dia visto tem um tio que tem muita curiosidade. Bom, nós outros derramos um dia livre, que é o dia 30, que é o último dia, porque teríamos duas opções. Somos um grupo grande aqui, não? Somos 29 dramaturgos dentro desse grupo e estamos discutindo quem é para encerrar o conversatório. Pensei, desde o início eu pensava, Santi Sinisterra. Pero eu recordo que a última vez que vi Santi Sinisterra em Madrid, ele não tinha telefone móvel. E eu recordo disso. Que era Sí. um tema complicado. E abrindo com o Raul Hernandes, eu creio que vai ser complicado para ele, Santi Sinisterra, para encerrar este conversatório. Porque eu pensava em debate, já venido nomes muito interessantes do teatro argentino, já passou por aqui. E pensava, agora vamos ter o Lácia Garcia, que é daqui, que é um criador muito importante aqui de Catalunha, dessa generação de Maria de Sampé, Marruzi. E outro dia vi uma entrevista de Alberto San Juan,
Roberto San Juan, que é do Teatro del Barrio e que está Sí, sobre as pessoas, ajuda a família. Ele tem uma o Teatro del Barrio tem muita implicação aí com a relação com o entorno bastante importante. Não sei se é uma pessoa como se diz, acessível, pero é um dos nomes que nós há vários nomes que estamos trabalhando, pero é uma figura interessante, esse tio. hay grandes autores. Sim. Sí, que yo a Teníamos lo mejor podía apuntarte ideas para autores que fueron nuestros profesores, los profesores de esa generación, de Raúl y de Pedro. Es decir, que podían haber sido Marco Antonio de la Parra não o tenho seu Fermín Cabal. contato. Ao No, Fermin, yo te los doy. é o Firmin O que Fermín. eu tenho, não sei se tenho seu contato em Facebook. O Marco Antônio de la Parra havíamos quando abri com Pedro Viloro, disse, "Hostia, pode ser um nome também interessante para cerrarmos este ciclo." Sí. Ha sido durante una época muy corta presidente de la EJAE y puede ser un... Lo digo porque lo que tienen en común que fueron los profesores de nuestra generación. E pode ter uma mirada muito interessante de cara Claro, ao y futuro. tiene una visión, un horizonte más amplio, han visto más mundo que nosotros. E Marco Antônio de la Parra utiliza redes sociais ou não? Sí, mucho. Muy Cabal, Es un sim. tuitero. Y Marco Antonio también está en Twitter todos los días. Terminando a entrevista, eu contactarei. Enviarei mensagem a ele. Claro que sí. Pero já não posso dizer o formato que estamos preparando, mas me gostaria que tu participaras. Vamos falar incluso de futebol. Claro, los dos son muy futboleros. Não, pero Sí. é o novo projeto que estamos pensando. Sabe? Falar de futebol, Yo seguí não a los funciona. 18 años. Sim. Yo jugué de pequeño con Manolo, el delantero del Atlético de Madrid y de la selección española. ¿Y tú no se tornó futbolero? Yo soy bueno. un profesional del fútbol. Yo no soy un futbolero. Yo entiendo el fútbol. Pero teatro, ¿qué ha pasado que tú fue parar en el teatro? Porque era muy mal futbolista. No era muy bueno. Yo fui péssimo. Eu sempre fui péssimo. Sí. Desisti, porque sempre me colocavam como porteiro. Então pensei, mira, passo. Hombre, yo jugué en tercera división, pero de suplente. Bueno, llegó a tercera. Sí. Y nada, no. Tenía más futuro en el teatro que en el fútbol. Ay, bueno, Luismi, muchísimas gracias por tu Pues participación. encantado. Aqui. Seguimos em contato e Claro que sim. Eu comentei do Centro Dramático Rural, Adolfo, carai, eu estou perdendo os nomes. É o diretor do Centro Dramático Rural. Sim, Adolfo Simões. De tentar ver se nós outros criadores conseguimos, dentro do círculo de confluência, ou criar um outro espaço, de pelo menos uma vez por ano tentarmos assim um encontro, onde passar um fim de semana junto, ou 2 ou 3 dias juntos e tentar hacer algo que Sí, yo estoy de acuerdo. Y sería muy, muy bueno y necesario. Que é necessário, vale? Bueno, em uns minutos tendremos aqui o vídeo. Eu termino de gravar e te passo 2 ou 3 informações. Perfeito. Ok? A ver aqui.